Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. De nuevo estamos aquí para grabar el segundo vídeo acerca de las 7 palabras en la cruz. La semana pasada grabábamos el primer vídeo que titulábamos, ya que es una oración, la oración de la intercesión. Veíamos el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta ocasión nos ocuparemos de la segunda oración y también de la tercera. La segunda y la tercera oración. En cuanto a la segunda, que vamos a iniciar ahora, lo que encontramos es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron palabras del Señor Jesús en la cruz, dirigidas a su Padre Celestial. Tal vez, primeramente, destacar que Jesucristo siempre se ponía a la orden del Padre, siempre dependía de Él y siempre recurría a Él en cualquier momento y circunstancia. Por ejemplo, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, estando ante los judíos, Él les dijo: porque yo hago siempre lo que agrada al Padre. Y posteriormente a esto, Pedro, que también estaba presente aquí, declararía en su primera carta acerca del Señor Jesucristo, declararía: quien cuando le maldecían encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, al Padre. Lo que viene a decir Pedro con estas palabras es como si fuera un resumen de esas palabras que el Señor Jesucristo ha dicho en la cruz. Ahora, en segundo lugar, vemos también que Jesucristo declara igualmente que su muerte es una muerte voluntaria. A él los acontecimientos no le pillaron por sorpresa, sino que la muerte a la que él se iba a someter fue algo voluntario. Mirad cómo lo dice en el capítulo 10 de San Juan. Dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo la pongo, yo la pongo. Y luego puntualiza: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Soy yo el que la pongo. Padre, en tus manos encomiendo. Y ahora leemos: mi espíritu. Mi espíritu. Quizá aquí tal vez destacar que el ser humano, y Jesucristo era un ser humano en perfección, pero era un ser humano como nosotros. El ser humano está compuesto de 3 partes. Es un ser tripartito. Y el apóstol San Pablo, cuando escribe la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, lo dejará muy claro. Dirá: todo vuestro ser, es decir, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados para la venida del Señor, o algo así, porque no tengo el texto delante, pero sí que lo recuerdo perfectamente. Todo vuestro ser. ¿Y cuál era todo el ser de aquellos tesalonicenses como el nuestro? Cuerpo, alma y espíritu. Es por ello, queridos hermanos, que pensamos que aquí Jesucristo estaba pensando en su espíritu humano. Cuando Él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba pensando en su espíritu de ser humano, no en el Espíritu Santo, que también lo tenía, pero estaba pensando más bien en el espíritu humano. Salomón, al final del Eclesiastés, declara, dice: el polvo vuelva a la tierra como era. Cuando nosotros fallecemos, pues
el polvo vuelve a la tierra como era. Y luego añade, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La carne pudriéndose, el polvo a la tierra, y el espíritu se eleva y se va hasta el cielo. Vuelva a Dios, que es el que lo puso en nosotros, en los humanos. A continuación, vista ya muy rápidamente esta segunda oración, nos vamos a ocupar de la tercera oración, es decir, la oración de la perplejidad, la oración de la perplejidad. Las palabras del Señor Jesucristo en la cruz fueron las siguientes: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Poca cosa, ¿verdad que sí? Poca cosa, exclamó. Acerca de esta expresión, quiero destacar dos cosas. Alguna otra versión, por cierto, muy buena, la versión Cantera Iglesias, traduce no por qué me has abandonado, sino para qué me has abandonado. En este caso, la respuesta a esta pregunta sería para acogerte a ti. Para acogerte a ti, a nosotros, naturalmente. Recogiendo un poquitín el espíritu de 2 Corintios 5:21 y otros versículos más, donde ahí nos dirá el apóstol San Pablo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y luego una segunda cosa. Acudiendo a nuestra versión, la Reina Valera del 60 que tengo aquí, que es la que normalmente uso yo porque me he acostumbrado a ella y porque es una muy buena versión también, acudiendo a nuestra versión Reina Valera de 1960, la cuestión sería, ¿abandonados por el Padre? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues nuestra respuesta categórica es no. No, dirá el Señor en Juan, no me ha dejado solo el Padre. No, el Padre no le ha dejado solo. Y en esos momentos de la cruz, donde estaba cumpliendo su voluntad, todavía menos. Entonces, ¿por quién fue abandonado? ¿Abandonado por Dios? Pues sí. Ahí en ese momento crucial y dramático, el Señor Jesucristo tuvo que ser abandonado por Dios, como muy bien hemos leído en 2 Corintios 5:21. A ese que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado en la cruz, para que nosotros, que éramos los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, así de claro. Estamos escuchando a Carmen Valero, que es una maravilla escucharla. Hemos escuchado la canción de Jerusalén. Y ahora, si no me he equivocado, vamos a escuchar otra canción. Pero veo que esto no acaba de ir. Bueno, pues vale.
Le había dado mal al botón. Es que dos cosas a la vez no se pueden hacer fácilmente. Con mi voz, dice Carmen, clamaré a Jehová. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estábamos diciendo, ¿así fue abandonado por el Padre? De ninguna manera. Fue abandonado por Dios. Por eso de las tres oraciones es la única que no dice Padre mío, sino que cambia la expresión y dice Dios mío, porque el que le estaba abandonando allí en la cruz del Calvario no era el Padre, que estaba, como diríamos ahora, loco de contento por el sacrificio y por la obediencia de su Hijo. Era Dios como juez supremo, porque Él estaba respondiendo por el pecado de la humanidad. Y Dios no podía ampararlo, abrazarlo, besarlo y al mismo tiempo presentarse como un sacrificio a favor nuestro. Dios lo tuvo que abandonar, porque Dios no estaba viendo allí la muerte de su Hijo, estaba viendo la muerte de uno que estaba respondiendo por los pecadores, por los humanos, estaba viendo la muerte de uno que nos representaba a todos. ¿Abandonado por Dios? Sí. Aquí, queridos hermanos, vemos un trueque entre Jesucristo y nosotros. Ahora quiero puntualizar que las relaciones aquí no son paternofiliales, no, son relaciones judiciales, forenses. Sus palabras son de reo a juez. Y de reo a juez tuvo que exclamar, Dios mío, no Padre mío, sino Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 69 el Señor Jesucristo declararía, y he de pagar lo que no robé. Él allí estaba pagando un pecado que no era suyo, pero para eso había venido, para hacerse cargo del pecado de toda la humanidad. Si fuéramos al capítulo 17 de Juan, veríamos allí en aquella última noche como una y otra vez Él habla de que el Padre tiene contentamiento en Él y está ya a las puertas de la cruz. En su mismo bautismo, que fue el inicio. Días atrás decíamos que el inicio de la identificación del Señor Jesucristo con nosotros, con los humanos y con su pecado fue el de su bautismo. Pues ya en el mismo bautismo, y concluyó en la cruz, ya en el mismo bautismo la voz desde el cielo dice acerca del Señor Jesús, este es mi Hijo, en ti tengo complacencia. Concluyendo, queridos hermanos, decir que Dios como juez no nos podía amparar a nosotros y al Señor Jesucristo al mismo tiempo. No podían ser las dos cosas. Él tenía que escoger entre ambas, o el hombre o Jesucristo. Y todos sabemos que escogió quedarse con nosotros y ajusticiar y condenar y darle muerte y desamparar al que era nuestro representante. Por eso el apóstol San Pablo, escribiendo la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 32, dirá acerca de la persona de Dios el Padre: el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no perdonó ni al Señor Jesucristo, antes lo entregó por todos nosotros. Y pregunta, ¿cómo no nos dará ahora todas las cosas con Él? Si cuando éramos pecadores, si cuando éramos enemigos, si cuando lo insultábamos, si cuando nos apartábamos de Él, fue capaz de enviar al Señor Jesucristo a morir por nosotros, ahora que ha muerto ya, dice Pablo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Pues claro que sí, claro que sí. Queridos hermanos, tenemos que estarle eternamente agradecidos a Dios por este trueque que hizo entre el Señor Jesucristo
y cada uno de nosotros. Y llevó a su hijo, o al reo, prefiero llamar al reo, llamó a nuestro sustituto, abocó a nuestro sustituto a la muerte para podernos salvar a cada uno de nosotros. Vamos a terminar en oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por esta solución que solamente tú podías encontrar. Quien eres el justo y al mismo tiempo el que justificas al que es de la fe de Jesús, como somos nosotros. Gracias, Señor, por esta solución. Gracias porque tú encontraste la manera de tenernos contigo en el cielo por toda la eternidad, aun cuando éramos pecadores y nos apartábamos de ti. Gracias por haber entregado lo que más amabas, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en forma de siervo. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que seamos consecuentes, que lo que nos quede de vida te sirvamos, te amemos, demos testimonio de ti a cualquier persona que se cruce en nuestro camino. Y recibe nuestra gratitud, recibe nuestras gracias, que te las damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.